Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del control de gastos. ¿Alguna vez sentiste que tus ingresos desaparecen misteriosamente antes de que siquiera puedas disfrutarlos? No te preocupes, en este video te voy a mostrar una herramienta muy poderosa que te va a ayudar a tomar las riendas de tus finanzas personales. Vamos a ver un Excel de ingresos y egresos. Imagina esto, tener el control total de cada centavo que entra y sale de tu bolsillo. Con este Excel vas a poder visualizar de manera muy clara y precisa cómo fluye tu dinero, identificar áreas de mejora y tomar decisiones financieras inteligentes que te acerquen más a tus metas. Así que prepárate, porque además de eso te voy a dejar el archivo Excel para que los puedas descargar. Lo vamos a ver paso a paso, analizarlo y además de eso también te voy a enseñar cómo hacerlo para modificarlo a tu gusto y que se adapte a tu medida. Para comenzar, bueno, una frase muy importante de William Thomson, que fue un físico británico, que decía, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Totalmente cierto. Si nosotros no tenemos noción de en qué estamos gastando, cuántos estamos gastando, cuáles son nuestros ingresos, cómo van evolucionando nuestro flujo de caja o nuestro flujo de ingresos y egresos mes a mes, nunca vamos a poder lograr nuestras metas financieras. Este archivo Excel, concretamente, que les voy a mostrar, lo hice de manera muy simple. Tenemos una parte de ingresos y otra parte de egresos. En la parte de ingresos ponemos obviamente cuál es el monto de dinero que nos está ingresando, ya sean la moneda que nosotros queramos, dólares, euros, pesos, en fin. Puse algo muy simple como ejemplo. Puede ser un ingreso como empleado en un trabajo principal. Otro ingreso, por ejemplo, como freelancer que podríamos tener, o un ingreso extra, un ingreso por alquiler a terceros, en caso de nosotros tengamos una propiedad, por ejemplo, en alquiler. En fin, cada uno puede modificarlo a su gusto. Acá en esta columna poner lo que ustedes quieran y también en la columna de monto indicar cuál es el monto que corresponde. Además de eso, en este archivo les dejé una tercera columna donde automáticamente hace un cálculo de cuál es el porcentaje que representa nuestro ingreso del total. Por dar un ejemplo aquí, vemos que en este ejemplo el trabajo principal, que es el ingreso principal, representa un 71,4% del total de ingresos. En la parte de egresos, lo mismo. Tenemos, por ejemplo, alquiler, si es que pagamos en alquiler, expensas, impuestos, seguros, cuánto gastamos por mes en alimentos y bebidas, si tenemos una mascota, por ejemplo, cuánto gastamos en nuestras mascotas, que no solo son los alimentos, el cuidado, el veterinario y demás. Vamos a poner, por ejemplo, un valor 50. ¿Cuánto gastamos en electricidad, en gas, en internet, en fin, en los servicios en general? Si es que tenemos algún préstamo, por ejemplo, también cuánto estamos pagando mensualmente de la cuota que tenemos de nuestro préstamo. Si pagamos también, por otro lado, acá, si tenemos un vehículo, vamos a tener un seguro vehicular, seguramente algún impuesto adicional al vehículo como una patente. ¿Cuánto gastamos en combustible? ¿Cuánto gastamos proporcionalmente en el service? Uno puede decir, no, el service es una vez por año, una vez cada 2 años, según lo que uno lo use, pero bueno, hay que sacar proporcionalmente cuánto sería ese gasto mensual, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en 12 meses gastamos $600, el proporcional mensual será 600 dividido 12, que son 50. ¿Cuánto gastamos también si tenemos, por ejemplo, una empleada doméstica? Si tenemos hijos, ¿cuánto gastamos en el jardín? En fin, como ven, está detallado lo más que se puede. Yo puse varios rubros como gimnasio, Spotify, Netflix y demás. ¿Cuánto gastamos en ocio? Súper importante, que a veces uno no lo tiene en cuenta o dice, bueno, yo no gasto mucho en mis salidas. Pero cuando empiezas a sumar, nos podemos dar cuenta que sí. Y después otros gastos varios. Muy importante que este ítem de gastos varios sea lo más chico posible, porque si no vamos a estar metiendo en gastos varios un montón de otras cosas y no va a reflejar realmente en qué se nos está yendo el dinero. Entonces, acá, como vimos, tenemos un total de ingresos y un total de egresos. Y después acá tenemos un resultado que lo que hace es básicamente restar nuestros ingresos. A nuestros ingresos le resta los gastos. Y ahí tenemos el total. Automáticamente se pone en color verde si es positivo. Y si nosotros gastáramos más de lo que nos ingresa,
Por ejemplo, si acá ponemos 1000, se pondría automáticamente en negativo, que eso quiere decir que no nos está alcanzando el dinero que generamos para pagar nuestros gastos mensuales. En este caso que pusimos aquí, sí nos está alcanzando y además nos sobran $740, por ejemplo, si nosotros los pusiéramos en dólares. A veces la tercera columna, como les dije, calcula el porcentaje de cada ítem y acá al último calcula cuál es el porcentaje total de lo que nos sobra, que es nuestro resultado neto o remanente. Eso quiere decir que este dinero que nosotros, después de pagar todos nuestros gastos mensuales, nos sobra, podemos decidir ya sea invertirlos o tomar alguna otra decisión. ¿Qué es lo importante o qué es lo que a veces a mí me ha cambiado bastante mi mirada sobre mis gastos a partir de hacer esto? Que muchas veces la decisión, por ejemplo, de tener un vehículo, uno puede decir, uy, mira, no me di cuenta que realmente un vehículo que yo pensé que era una inversión quizás en cuanto a tiempo y demás, y que no iba a ser algún gasto tan caro, que me termina saliendo un montón, ¿no? Lo mismo quizás puede ser alguna otra cosa, suscripciones y demás, o a veces me ha pasado que tengo una promoción, por ejemplo, de internet, y como esto la idea es hacerlo mes a mes, por ejemplo, veo que un mes a otro capaz que me aumentó el 100%, y ahí he llamado y he hablado con la operadora de internet y he logrado que me bajen otra vez el monto. En fin, teniendo esto es muy, muy, muy importante, uno puede hacer un análisis muy claro, ya sea de cómo tener más ingresos o en qué podemos reducir un poquito los gastos. Acá también hice un gráfico muy fácil que básicamente representa el porcentaje de ingresos, qué porcentaje viene de cada lado, simplemente para tenerlo un poco más asimilado gráficamente. Bueno, otra cosa que tiene importante este archivo de Excel que a nosotros nos va a permitir ver o elegir cada ítem de manera individual. Por dar un ejemplo, si nosotros quisiéramos solamente saber cuáles son nuestros gastos de vivienda, podemos tirar acá, deseleccionamos todo y seleccionamos toda esta primera parte que era, por ejemplo, el alquiler, algunos otros gastos de expensas, vamos a poner, dijimos también que teníamos seguros relacionados con la vivienda, en fin. Entonces de esta manera nosotros podemos ver realmente ítem a ítem cuánto suman, por ejemplo, estas tres cosas, estamos viendo que suman un 32,9% del total de nuestros ingresos. Solo en esto se nos va un 32%. Lo mismo para el resto de ítems, ¿no? Como les decía, a veces quizás uno no tiene en cuenta, pero por ejemplo, vemos que en la sección de vehículos nos suma también bastante gastos. Además de poder elegir y filtrarlos de aquí, otra opción es agarrar en un archivo Excel y seleccionar todo esto. Y ahí ya vemos que acá abajito nos suma y también nos dice que es un 12,9% todos estos ítems de lo que es el total. Y si lo queremos tomar en montos en dólares, por ejemplo, bueno, lo que pusimos acá, lo mismo, seleccionamos todo esto y vemos que todo esto suma $450. En fin, lo que quiero mostrarles es que hay mucha, mucha versatilidad con este archivo que es simple, pero que ya tiene muchísima información y mes a mes nos va a permitir hacer un control y ver en qué se nos está yendo el dinero, cómo podemos ahorrar, cómo podemos hacer que nuestro resultado sea positivo, cada vez más grande. Y después si cada uno lo quiere modificar a su antojo puede hacerlo simplemente botón derecho, agregando por ejemplo una línea, escribiendo algo más aquí, un número que ustedes quieran y automáticamente arrastrando esto hacia abajo y le va a sumar también el porcentaje. Fíjense que automáticamente se acomodó todo. Después, si ustedes quisieran hacerlo de cero, ¿cómo hice yo esto? Bueno, lo hice en el archivo Excel utilizando las tablas. Básicamente lo que hice fue ir a Data y acá podemos, perdón, a Insertar y acá podemos ir a cualquier lugar del archivo Excel, insertar una tabla, seleccionamos, por ejemplo, qué es lo que nosotros queremos insertar, le damos OK y ahí ya nos genera una tabla. Entonces, fíjense que son 3 columnas como antes y le puedo llamar como yo quiera. Yo simplemente acá lo que hice fue llamarla a esta ingresos, a la otra la llamé monto, por ejemplo, y a esta le llamé porcentaje.
Y acá lo mismo, voy poniendo cada ítem. Si yo quiero acá sumar los ítems de tanto monto como porcentaje, voy a la opción de suma y automáticamente me lo suma. Lo arrastro después hasta acá. Fíjense, vamos a poner 500, 1500, 200 y 530, por ejemplo. Entonces acá fíjense que ya me suma el total. Acá puedo poner A, B, C y D. Y para sacar el porcentaje, básicamente lo que hago es igual a este ítem sobre el monto total. Y esta columna que dijimos que la poníamos en porcentaje. Esta columna también la ponemos en porcentaje. Y fíjense que es muy fácil hacer una tabla como hice aquí. Simplemente les quise darle ejemplos por si ustedes quieren hacerla. Es muy fácil. Pero de todas maneras, como les decía al inicio del video, les voy a dejar este archivo para que ustedes mismos puedan controlarlo, modificarlo a su gusto. Y sé que parece algo simple, pero les aseguro que les va a cambiar su vida financiera si lo toman como responsabilidad. Y por ejemplo, como les decía, conviene hacerlo mes a mes. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer uno, por ejemplo, para un mes de enero, botón derecho, mover o copiar, crear una copia, lo movemos aquí en la misma hoja y acá le ponemos enero, por ejemplo. Entonces esto podríamos llevar nuestro mes de enero, después podríamos en febrero hacer otro mes de febrero y así. Y cada vez vamos viendo cómo evoluciona nuestro flujo de caja, cómo evolucionan nuestros ingresos, nuestros gastos y si vamos mejorando mes a mes o no la relación de ingresos y gastos. Lo último que me quedaba explicarles era cómo hacía yo aquí para que se pinte esto de verde, si era positivo o se pinte de rojo si era negativo. Bueno, lo que hice fue ir acá, seleccionar la celda y acá crear reglas. No puedo ir a nueva regla o en este caso ver acá lo que hice yo, que básicamente puse que si este valor es menor que 0, está en rojo, si es mayor que 0, está en verde. Como les decía, se selecciona aquí, se crea nueva regla y ahí solo hay un montón de opciones para elegir, ¿no? Bueno, ahí podemos elegir la que nosotros más nos guste, hacerla una fórmula determinada, personalizada y demás. Eso fue básicamente todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Vamos a seguir haciendo, si a ustedes les interesa, videos de mejora de libertad financiera, finanzas personales y demás. Y déjenos sus comentarios, por favor, cualquier cosa que a ustedes les gustaría que modifique en el Excel, que agregue, que explique o algún otro video de algún tema que a ustedes les interese. Muchísimas gracias por todo. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Chau, chau. Y no olviden suscribirse, por favor, a nuestro canal.